como presentación del tema me parece que no robamos más tiempo a la parte, digamos, de práctica de Mariana, pero por lo menos para presentar del tema, que después vamos a ver más en detalle en la clase que viene, con ejemplos y con otro tipo de materiales. Igual yo preferiría que los vean los materiales antes de que los tengamos, de que los repasemos. ¿Podrá ser que para la próxima ya los tengan vistos? Próximo lunes, hasta ahora. ¿Qué materiales, profe? ¿Los que estaban ahí colgados en la plataforma? Exacto, sí, sí, ya están Ah, disponibles. sí, O sea, están todos los materiales que están en el texto, que tienen enlaces a, y después hay una serie de materiales subidos, y hay sí, videos yo de... ya me adelanté y los había visto. Ya los Ah, vi. buenísimo. Pero ¿cuánto viste? Porque yo los abrí hoy más temprano, pero hace un rato. Los habilité. Ah, bueno, no, entonces capaz que eran otros videos que tenía pendientes. No, 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 no son los videos de la clase pasada, ¿eh? Estoy diciendo Ah, mira, ¿me permitís compartir, Mariana, si muestro? Sí, sí, estás para habilitado. Mira ahí, lo que estábamos trabajando era en esta, ¿sí? En tareas. Y fíjate que en tareas está en la tabla de contenidos, abajo de todo el punto 2 es enunciadores y enunciatarios, el que estamos trabajando ahora. ¿Lo ven eso? sí, se ve. Acá el texto que recién leíamos, ustedes pinchan y van al texto. Este material, digamos que también es una especie de pasquín en joda, con el tema de los podría, que se usó tanto en algún determinado momento en la prensa, ahora se han calmado, de los potenciales. Y esta es la pieza, digamos, que vamos a compartir la semana que viene, y acá hay una clase y una serie de recursos también, digamos, para ver el tema. Así que bueno, de todo esto... Eso, profe, eso lo subieron ahora, ¿verdad? No hace mucho tiempo que lo subieron. Pues yo estuve Claro, mirando claro, por ayer y no eso... estaba todo esto. No, no, por eso es lo que decía Igual, recién. igual que el texto que está leyendo usted está ahora subido recién. Claro, todo esto está habilitado recién. Esto de enunciados y está recién. Presentamos el tema, pero ahora ya queda disponible para que la clase que viene, que vamos a entrar mucho más en detalle, con ejemplos, y vamos a tratar de que hoy, por ejemplo, se vio muy teórico, bajarlo más a tierra, ¿sí? Lo podamos trabajar como a nivel de detalle, como a nivel de profundidad, a partir de todas estas piezas. Pero si ustedes ya vienen con el material leído, mirado y con todo lo demás, va a ser mucho más fácil después el intercambio. Así que bueno, vieron que hay demasiado disponible, traten de ver hasta donde puedan, no sé si van a poder ver todo lo que sea, falta una semana, pero digo, de todo lo que hay dando vueltas, si ustedes leen, acá está el texto, pinchamos en el texto directamente, ¿sí? El que estábamos recién leyendo, y acá, digamos, tiene también otros enlaces los textos, ¿sí? Si ustedes ven cada vez que hay una manita de esta, hay un enlace, ¿sí? Acá está el tema de los deícticos, a ver si podemos, si no se cuelga, lo vemos rapidísimo. Compartir algo que aparte está hecho por estudiantes, así que no hay ningún nivel de complejidad, es bien, digamos, descriptivo, pero está bien trabajadito, digamos, en términos de ejemplos, es bien fácil. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el tipo de deícticos, realmente los pronombres demostrativos y los pronombres personales. ¿Sí? Básicamente el deíctico adquiere su significado en relación con. No tiene un significado fijo. Son como si yo les dijera los pronombres personales que vemos en lengua, cuando los vemos en castellano en la secundaria. El pronombre justamente lo que hace es llenarse de contenido cada vez que se emplea en un texto. Entonces, por eso el acá no es el acá, no tiene un significado propio, sino que el acá siempre es en relación con un allá. Una hora es en relación con un antes y un después. Ahora, ese antes y después, que fueron los ejemplos que se fueron mencionando, pueden ser eras una vez en la era precámbrica o puede ser ayer, ¿sí? Siglo XXI en Santa Rosa La Pampa. Ahora, todos esos elementos a veces aparecen explicitados en el texto, pero muchas veces hay que rastrearlos. Por eso es función, o sea, por eso es herramental de análisis el tema de partir de la base que los deícticos como tales, ya tenemos la premisa de que se llenan de contenidos. Ahora, hay deícticos
de primer orden que son importantes y que tienen que ver con, por ejemplo, un pronombre personal, como el nombre, por ejemplo, el nombre propio de alguien determinado, ya queda fijado un cierto significado, ¿sí? Más allá del texto. Pero después, el aquí y ahora de ese personaje que tiene un nombre y apellido, que está situado en el texto, va a tener relación con el aquí y el ahora de ese acto de enunciación propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo Una pregunta que actuar? si bien Sí, no es una palabra, pero que muchas veces lo utilizamos. El otro día, sí, Ahí eso está. sería por ejemplo, claro. que no El otro día en especificamos. relación a qué? Claro. Es ¿A más, cuál es el día que actúa, digamos, como referente para Que para algunos contextualizar? el otro día pudo haber sido hace una semana y otro del otro día, como el caso mío, hace un año a lo mejor, pero absolutamente. Por eso Lo también, usamos. con otros elementos contextuales, vos vas a poder discernir si es una muletilla del hablante, por ejemplo, un recurso retórico nada más para entablar una comunicación, digamos, una partícula metacomunicacional, o si es un sustantivo, dependiendo del tipo de análisis y de estudio que estés haciéndole. Por eso es importante lo que decía el profe. De acuerdo a la pregunta que vos le hagas al texto, es decir, ¿qué querés analizar de ese texto va a hablar o te va a remitir a determinados signos. No pasa, no es que cada vez que vos haces un análisis de texto, entrás por el mismo lugar y vas a llegar a las mismas conclusiones, justamente. Ahí está el tema de qué preguntarle al texto, ¿no? ¿Qué querés analizar? ¿Te interesa analizar figuras retóricas del texto? ¿Te interesa analizar fuentes documentales del texto? ¿Te interesa analizar, qué sé yo, apropiaciones de una época histórica o paradigmas nociológicos que están detrás de eso dicho? Bueno, cada pregunta es distinta y cada análisis o cada que ir a mirar de ese texto puntual va a ser distinto, a pesar de que sean las mismas palabras, los mismos 30 líneas que escribieron, por ejemplo. Además, Mariana, que además para que alguien analice lo que uno escribe cuando pone estas palabras, también es para que uno, a la hora de escribirlas, tenga en cuenta cómo lo va a escribir, cómo lo va a decir. Sí, porque eso es fundamental también. No solamente, digamos, lo que está diciendo, sino deja, lo que decía recién Mariano, lo que deja entrever esa discursividad. A veces hay lo que se llama enunciación enunciada, que vamos a ver en el caso que viene, que es explicitar, por ejemplo, el yo dije. El yo dije, digamos, siempre del nivel de enunciación, cuando uno dice, en el ejemplo que vemos es salir a caminar, ¿no? Salir a caminar implica un yo dije que salí a caminar, o yo digo que salí a caminar. Cuando yo remarco yo te dije que iba a caminar, estoy diciendo algo más, en términos que llamamos del significado, semánticos, de intencionalidad, digamos, del hablante, que la mera información salí a caminar. Yo digo que voy a caminar. Si yo te dije, yo digo, yo voy el lunes, y estoy remarcando, yo voy el lunes, a diferencia de voy el lunes, es porque en ese yo voy de la universidad enunciada estoy aparte dando otro tipo de información. Por eso dice Benveniste, no es, digamos, la cuestión gramatical la que importa. Importa, digamos, la lengua en uso, en contexto. ¿Qué pasa, digamos, cuando el lenguaje presenta articulaciones entre los hablantes y eso, digamos, produce sentido? Entonces, no es casualidad, digamos, el uso de ese tipo de estrategias que implican, por ejemplo, cuando uno hace un dicho irónico, o por ejemplo, cuando hay alguna forma de cita autorizada, entonces uno remite a la cita autorizada para validar su palabra, citas enmarcadas en los textos, epígrafes, ¿sí? Diálogos internos, textos adentro de otros textos, son todas formas que tienen, digamos, las piezas discursivas para de alguna manera producir sentido más allá de la literalidad del hablante. Claro. ¿Sí? Porque esto también nos sirve para, por ahí, para reflexionar y poner en tensión la idea tan abigarrada por ahí que traemos del discurso periodístico, donde justamente el hablante, por el peso mismo de ser la fuente propiamente dicha, es prácticamente el punto cero, el originador del hecho en sí que está relatando. Cuando nosotros hacemos análisis del discurso, partimos de la base que más allá de la intención del autor de un texto determinado, o de un protagonista que fue testigo o protagonista del hecho, hay discursos que hablan sobre ese hecho.
donde está enmarcado la descripción o la crónica o el análisis que se haga. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este tipo de herramientas? Poder pensar, por ejemplo, cuando los datos no están todos completos dentro del texto, cuando, por ejemplo, no es necesaria una demostración de verdad fáctica para poder afirmar algo. ¿Saben en qué estaba pensando? Por ejemplo, en los discursos de este fin de semana del tractorazo, por ejemplo, donde el periodista iba y preguntaba, bueno, pero dígame la causa concreta por la cual se acusa a esta persona de corrupta. Ah, no sé, no tengo idea, pero son todos corruptos. Entonces, ¿cómo haces para analizar un discurso de ese calibre? ¿Por dónde le entras? No podés decir solamente es del sentido común. Y entonces, al ir desmenuzando pieza por pieza, empezás a encontrar las huellas son palabras concretas que remiten a discursos dichos anteriormente o que son contemporáneos de ese discurso expresado. Eso también es importante aclararlo en función de lo que decía Cristian por ahí, que tenemos que pensar en productores de discursos que no son singulares, nombre y apellido, sino son lugares por donde pasan esas discursividades, que es lo que decía el profe, ¿no? Recién hace un rato me acordaba ahí, vi uno que también en relación al tractorazo, donde el periodista le va a hacer la pregunta, digamos, a alguno de la gente que va a marchar, y le dice ya de antemano todo lo que la persona después va a contestar. Entonces le dice, usted hace el reclamo por, y le marca como 5 o 6 ítems, ¿no? Entonces después el entrevistado se dedica, de alguna manera, con sus propias palabras, y hace un repaso, digamos, repitiendo exactamente los mismos conceptos. Entonces como que no había una pregunta ahí, digamos, válida. Entonces, ya, digamos, estaba la pregunta con las respuestas dadas. Entonces la persona que hace, después reitera la serie de enunciados que le dejó ahí para el raquetazo el periodista. Se entiende, digamos, cuando que hay discursividades que van más allá, digamos, de lo dicho, de lo que queda en el enunciado, ¿sí? Justamente La pregunta no da más opción que para el sí o para un no. Sí, en realidad para que el entrevistado, digamos, después desarrolle eso con sus palabras, pero de alguna manera reitera exactamente lo mismo que dijo el periodista, que ya le puso todos los tópicos de los cuales él debía contestar. Le dejó todas las opciones para contestar. Después, ¿qué hace la persona ahí? Junta todo eso y elabora una discursividad como si la estuviera refiriendo él. En realidad está refiriendo lo que el periodista ya le puso en la boca con una cucharita. Y bueno, esas son estrategias que permanentemente realiza el periodismo. Imagínense lo que pasa en instancia judicial, ¿sí? Cuando justamente hacen hablar a la normativa, a los artículos, a la Constitución, o hacen hablar, digamos, a ciertas reglas implícitas de la ética, de la moral de una época. ¿Sí? O sea, fíjense que nunca está la literalidad del discurso. A menos que sea una cuestión puramente protocolar, digamos, de saludo, y ya ahí implica un montón de usos y costumbres que tienen que ver con formas de saludar y con formas de vincularse, que ya también remiten a otras discursividades. O sea que no hay ninguna cuestión, digamos, de transparencia absoluta en lo discursivo, ¿sí? Siempre hay transferencia, siempre hay remisión a discursividades previas. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando escribo una nota sobre un siniestro vial, es algo que pongo siempre el término cinta asfáltica. Pero cuando estoy en mi casa con mi familia, nunca digo Benicio cruzó la bicicleta por la cinta asfáltica. De ninguna manera, claro. Eso sí tiene que más que ver, digamos, con ciertas jergas, con cierta discursividad, digamos, que responde a un ámbito, decíamos, en términos de lo que era semiótica, ay, se me fue, y le iba a decir y se me borró, a los ámbitos de inscripción, digamos. Entonces, por ejemplo, si estás en la prensa periodística, justamente vas a emplear esa terminología y nunca la vas a emplear en una charla de café, porque los géneros se escriben en ámbitos de inserción semióticos. Sí. ¿Sí? O cómo Entonces, se hace el escrito abajo, en la policía sobre un choque. O las partes policiales Envía el con móvil. la femenina y Claro. el masculino. Se apersonó en el lugar, Natalia, ¿no? demostrando documentación. El año pasado vimos algo de esto en semiótica. Claro. Claro. Sí, fue la última Totalmente. parte por ahí que ya estábamos terminando, pero empezamos también. Claro, que es la teoría de enunciación de Benveniste, de Bakhtin, Ducrot, y acá, digamos, tomamos a Nietzsche, y
Carlos Crecchioni, bueno, justamente esta de los deícticos es que de alguna manera los van a ir repasando a lo largo de la carrera, pero bueno, está bueno remitir a alguna materia semiótica, esta misma, que por ahí los trabaja. Y me llevo de acá otra cosa también, que lo hemos dicho, pero por ahí volver a ratificarlo, que el análisis del discurso no es discernir la intención que tuvo el autor, sino justamente los sentidos producidos. Y ahí está, digamos, justamente el análisis textual, contextual y paratextual, que independientemente de la voluntad del autor o autora del artículo, igual produce sentido, ¿sí? Por eso es fundamental tratar, sobre todo en esto de ver los deícticos cómo funcionan, más allá de la cuestión estrictamente lingüística, que es la que estamos denotando acá, va a haber una dimensión semiótica de lo que esos deícticos significan. Cuando hablamos, por ejemplo, en estos casos que estuvimos hablando de memoria y verdad y justicia, fíjense ustedes el pasado, qué tipo de sentidos puede llegar a producir. No es lo mismo ese pasado que sea remoto, allá perdido, lejos y en el tiempo, a que sea historia presente. Desde todo punto de vista, los sentidos que se generan son casi antagónicos. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo el lugar por donde entran del texto y con qué linkean hacia afuera, prácticamente les puede ir a ustedes marcando posibles efectos de sentido que ese discurso genera. Desde ya que no es uno, desde ya tampoco que es de una sola vez, y tampoco el análisis que hagan hoy, 25 de abril del 22, perdón, va a ser el mismo que produzca Malvinas a los 150 años, a los 152, a los 148. ¿Sí? Sí, puede ser absolutamente borrado de la historia como un hecho anacrónico que pasó, como si fuera, no sé, lo que traemos en las efemérides, que es casi letra muerta, ¿no? Claro. Con analizar nomás las discursividades producidas en torno a Malvinas, apenas volvieron los combatientes de las islas. Cuando los combatientes hablan justamente de que se los olvidaron, de que nadie les dio la palabra, de que no salieron en ningún lado, bueno, toda esa discursividad quedó dando vueltas, no es que se desapareció porque ahora se habla en otros términos. La discursividad forma parte de este imaginario colectivo nuestro, que cada tanto, ahora cuando se editorializa, entra en diálogo, dependiendo qué editorial sea el que habla, ¿no? La cuestión Malvinas. Bueno, yo ya tengo que cortar por acá, pero no sé si queda un ratito con vos, Mariana, para si querés revisar algo de las notas. Íbamos a presentar el trabajo de Manzano, si te parece. Dale. ¿Cómo venís vos? ¿Te quedás un ratito más? Un ratito, puedo decir, si es unos 10, 15 minutos. Sí, es la idea presentar el trabajo, que a todos les quede más o menos claro qué es lo que tenemos por delante. Y ante dudas, preguntar, a ver, espérenme que tengo que ir acá, territorio, acá. Ahí salgo. Sí, no te preocupes, yo estoy buscando acá. Bueno, a ver. ¿Han podido ver algo del trabajo de Manzano? ¿Del trabajo número 2? ¿Querés mostrar? ¿Nadie? No. 3, no, número 2, perdón. 3. El 3, Bueno, ya es un job, el el job 3. Sí. Mariana, yo estuve Sí. así como muy por arriba chusmeando. Sí. ¿Es de a dos el trabajo? Sí, es en pareja. Te juro que si lo dijeron la clase pasada, yo digo, no sé qué estaba haciendo en ese momento. No, lo que pasa es que la Pero- semana pasada apenas si llegamos a mencionarlo, ni siquiera lo presentamos. Lo miré muy por arriba porque el fin de semana, la verdad, no toqué mucho de esta materia que estoy estudiando, pero sí alcancé a ver eso, que como que era de a dos y que había que hacer un trabajo. Cada vez que me dicen que no tocaron la materia porque estaban estudiando, me duele el corazón. Es que ya tenía No, parcial de derecho pero el lunes. el domingo estuvimos Aparte, charlando viste que lo online. dicen con Sí, ingenuidad. estuvimos charlando igual con Cristian. El domingo estuvimos charlando, creo que fueron 3 horas reloj, Dai, que estuvimos charlando. Oh.
Qué maravilla. Bueno, gracias, porque si no, viste, pareciera como que las materias en serio son otras. Bueno, ahí No, vamos. pero no aclaró si las 3 horas fueron de la materia. Yo no entendí. Por eso, bueno, No, a no, ver. no, sí, además estuvo muy bueno porque vi que ahí incluyeron el artículo de la arena que habíamos charlado en la clase Claro, anterior. claro. Estuve viendo todo eso, pero sí, lo vi medio por arriba, pero lo vi. Sí, yo me sumo a lo de Cristian y Dai. Lo vi, pero medio por arriba. Bueno, vamos a charlarlo ahora entonces, si les parece. Esto está, a ver, si alcanzan a ver, de última yo voy a reducir un poquito para que se vea, no, al revés, si lo reduzco, se ve menos. Ahí está. Al final ven que acá al costado, como les mostraba recién el profe, está la tabla de contenidos, el índice. Bueno, Manzano es largo, es un texto largo, es un texto denso, con mucha, digamos, con mucha explicación. Entonces, ad hoc son todas las pastillitas y recursos que hay para que ustedes realmente, esto prácticamente se puede hacer autogestionado. Si van mirándolo, realmente una cosa va llevando a la otra y es prácticamente un recorrido, digamos, que lo pueden hacer autónomamente. A eso voy. Al final de las pastillitas, que como ven son unas cuantas, está el trabajo práctico número 3. A ver, el trabajo básicamente es un análisis en detalle de 2 artículos que les proponemos leer. Uno vino a sugerencia de Cristian la semana pasada, que lo planteó, y además, quién diría, ¿no? Después de todo el revuelo que se armó, sería muy interesante también que ustedes, como futuros comunicadores y comunicadoras, aprovechen este momento porque agarramos de entrada una operación de prensa que la pueden ir, miren, siguiendo casi, le pueden ir midiendo milímetro a milímetro. A ver, esta nota sale del diario La Arena, sale el 18 de abril del 2022, ya hace casi una semana larga. Bueno, a raíz de esta nota se empiezan a desgranar y a generar un montón de enunciatarios distintos justamente que empiezan a hacer réplicas en base a este artículo. Este artículo, para leerlo, lo que tienen que hacer es tomarse el tiempo y tratar de leerlo más de una vez para comprender de qué se trata. Básicamente lleva la nota o sea, la firma de redacción, por lo tanto no podemos atribuirle a una persona en particular su redacción. Sabemos quién es, pero ahí está lo interesante. Claro. Sabemos perfectamente de quién se trata, lo hemos tenido alumnos inclusive, pero no importa, digamos, personalizar la nota. ¿Se Sí, voy entiende? mirando. Tal cual. La nota es una nota sobre una interna judicial, básicamente, donde con argumentos vinculados a infraestructura, recursos humanos, y si quieren ustedes un argumento más apoyado en lo técnico, defiende un posicionamiento político acerca del Ministerio de la Defensa, que además también después, dentro de las, digamos, figuras retóricas que utiliza, que esas las tienen que ir mirando ustedes, van a atribuirle a terceros las voces de, digamos, de la sociedad bien entendida, o la sociedad Ahí, profe, que nos comprende a no sé todos qué y a opinan todas. ustedes, Sí. que se da para dar interpretaciones. De momento, Mariana, vos decías un ministerio de la defensa, Mm. que en el título dice un ministerio de defensa. No es lo mismo. O sea, yo interpreto el Ministerio de Defensa como es el Ministerio de Defensa de la Nación, y un Ministerio de la Defensa tiene que ver con una cuestión jurídica. Mira vos qué detalle. Ya lo leo de memoria, entonces no me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, ¿ves? Justamente. A ver, desde el título es poco lo que podés inferir, a medida que te empezás a adentrar en el artículo, empezás a leer, en realidad está, bueno, no vamos a hacer el trabajo nosotros, pero es decir, ustedes van a empezar, es fundamental que ustedes identifican quiénes hablan, cómo hablan, desde Igual dónde el hablan, título, qué sostienen. Mariana, Sí, me lo podés volver un cachito. sí, espera que lo tengo acá. Una burrada, Acá. ¿no? Acá. Dice, abogados piden un ministerio de defensa, o sea, como que no existe igual. Claro, bueno.
Si Porque seguimos no lo hay. analizando, claro, bueno, hay muchas aristas para ir viendo. Fíjense ustedes, justamente. Esta editorial sale el 18 de abril. Tenemos acá una serie de actantes, una serie de también de pacientes claramente definidos desde el artículo, y algunos otros no están definidos, que son los que van a contestar después, y digamos una postura clara acerca de cómo pensar la justicia con perspectiva de género, y a su vez también dentro del enfoque de perspectiva de género, cómo debe ser además ese enfoque de perspectiva de género, que debe ser de determinada manera y con determinados actores, no con todos, ¿no? Hay un ensañamiento claramente hacia una de las partes de los funcionarios legales que colaboran con los funcionarios legales, que es el objeto central de, si ustedes quieren, a defenestrar o a desarticular dentro de esta argumentación. En paralelo, el trabajo, espérenme que lo llevo acá, en paralelo el trabajo tiene un artículo de página 12, escrito por Mariana Carvajal, donde ella justamente trayendo, sería muy interesante que ustedes comparen en estos dos casos los usos de las fuentes. Si bien no es algo que pedimos en el práctico, es muy interesante ver cómo se apela a los datos y a las fuentes en un artículo y en otro. Mucho tiene que ver que uno es un diario local, el otro es un diario nacional, uno es un diario que no podemos todavía terminar de definir claramente en términos de paradigmas de qué lado se ubica. En el caso de Página 12 sí, y más con la firma en concreto de Mariana Carvajal, que es militante feminista reconocida, podemos tener una idea ya hacia dónde va el artículo. Pero es interesante también ver si no hay puntos en común, y los puntos de alejamiento están claros cuáles son, pero los puntos de acercamiento que tienen ambos artículos. Bien, una vez leídos ambos, voy a seguir por acá, nos vamos a meter un poquito ya en lo que es la hechura propiamente dicho del trabajo práctico. Y vamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un compañero o compañera para armar pares. Decimos pares porque la idea es acá fomentar un diálogo previo a la redacción del artículo, ¿no? La idea es tener un contrapunto de diferentes interpretaciones, por ejemplo, como pasó recién con José María y con Dayana, los dos leyeron el título, los dos salieron para lugares distintos. Ese trabajo hecho desde la cocina enriquece muchísimo más cualquier análisis, por eso seleccionar un compañero o una compañera. Van a empezar a meterse ya digamos, en la sintonía fina del artículo. Necesitamos que de la lectura puedan deducir, además de los explícitamente tematizados, bueno, con qué otros temas justamente está entrando en discusión cada uno de estos dos artículos, ¿sí? No pedimos que hagan un análisis demasiado exhaustivo o pormenorizado, pero sí por lo menos que puedan ubicar en la superficie del texto, y cuando hablamos superficie del texto hablamos de palabras concretas, o frases, u oraciones, o párrafos, ¿sí? Elementos materiales dentro de la superficie discursiva, donde ustedes puedan detectar o palabras claves que articulan la argumentación. Les tiro una. Por ejemplo, en el caso de la arena, cuando encuentren la palabra psicologizar, está tematizando una dimensión sobre lo que es un proceso judicial, con perspectiva de género. Esas serían como palabras claves que articulan un nudo de sentido. Y la otra son figuras retóricas, es decir, si no saben lo que son las figuras retóricas, pueden apoyarse acá, pero más allá de eso, que es estrictamente conceptual, la idea es que ustedes traten de apelar a, digamos, frases que por ahí encuentran que desatan una discusión, por ejemplo. En el caso de ustedes, como pares, como equipo de trabajo. Palabras que sintetizan, por ejemplo, una serie de intervenciones en primera persona, o textuales, básicamente. Fíjense ustedes que en ambos casos, tanto en el artículo de la arena como en el de página 12, hay
servidores judiciales concretos con responsabilidades y cargos concretos que están hablando sobre el sistema de justicia. ¿Cómo hablan? En tercera persona, tipo Maradona, cuando tienen que hablar de la justicia, o hablan en primera persona cuando tienen que fundamentar o una defensa o una acusación, ¿no? Básicamente en el artículo de página 12 hay palabras de jueces y de juezas en este caso, y palabras de fiscales, ¿sí? Que además de tener nombre y apellido, tienen un rol y una función dentro del desempeño judicial que los diferencia, por supuesto. Entonces, buscar qué aspectos aparecen tematizados y poder enunciar. Segunda parte. ¿Cuántos actores directos e indirectos identifican en el texto? Recordando siempre que el indirecto también tiene, pensando en una piedra que en el agua, tiene anillos, ¿sí? Es decir, tiene distintos niveles de acercamiento a el tema en cuestión. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de La Arena, habláramos del Colegio de Abogados, por ejemplo, quisiéramos, bueno, el Colegio de Abogados acá, ¿dónde entra? Y sería un actor indirecto, por supuesto, porque no está citado explícitamente en el artículo, pero que efectivamente toda la discursividad en torno a este caso y a esta editorial que se está haciendo alusión, obviamente es un actor indirecto el Colegio de Abogados. ¿Se entiende? Entra en relación con. ¿Me siguen? Sí. Sí. Creo que es bastante sencillo lo que estoy diciendo. En el caso de la descripción de la violación grupal que hace Mariana Carvajal, por ejemplo, un actor indirecto, cito yo uno, pero ustedes van a encontrar otros más, seguramente tiene que ver con la localidad donde residen todas las personas involucradas en el juicio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo detectamos esto? Vuelvo a lo mismo. El análisis, y también lo ha dicho el profe varias veces, el análisis nunca se hace en el aire, ¿sí? Siempre se hace en relación con. Por lo tanto, si nosotros encontramos en la lectura del texto una palabra que nos parece que referencia indirectamente a un actor, ¿sí? Que no está hablando de ese actor precisamente, pero que en alguna manera lo va a tocar, como si yo le dijera Colegio de Abogados, porque básicamente son abogados quienes ejercen los puestos, sea en la Fiscalía o sea en la Defensoría, ¿sí? Son abogados. Por lo tanto, el Colegio de Abogados sería un actor indirecto. No solamente buscar encontrar en la superficie del texto la palabra Colegio de Abogados o la palabra abogados, sino encontrar la frase, el párrafo que contextualiza, ¿sí?, la ubicación de ese actor indirecto. ¿Se entiende? Cuando hay interpelaciones, bien, cuando hay interpelaciones a un otro que no está explícito en ese discurso, pero que en la lectura que nosotros hacemos, por todos los otros elementos que vamos viendo, podemos inferir que es un tiro por elevación o una indirecta hacia, ese párrafo lo estamos marcando para poder después tenerlo como corpus de análisis a la hora de hacer el análisis discursivo. ¿Está? ¿Se entiende? Digo, Sí, perfecto. en función de cómo ir armando, cómo ir estructurando el trabajo práctico. Leo los dos artículos, busco actores directos e indirectos. Recuerden, los directos son los enunciadores propiamente explícitos que aparecen en el texto, y en el caso de que haya interpelaciones a un otro, que sean explícitas. ¿Sí? Por ejemplo, aunque no, por decirles algo, en el artículo de La Arena, las voces de los psicólogos no aparecen, pero aparecen mencionados como tales, ¿sí? E incluso algunos relacionados con una causa. Entonces, esa aparición es un actor directo. Ahora, cuando hablamos de psicologizar o de tomar en cuenta percepciones y no hechos, pruebas, probatoria concreta, hay actores indirectos ahí. ¿Sí?
Digo, la cámara GS, las pericias, digamos, que derivan justamente de Exacto. pericias psicológicas, que son tomadas como prueba, ahí, digamos, aparecen elementos para identificar actores indirectos. Y actores indirectos, como dice Mariana, cuando están bien concretos, explícitos, y se los puede, digamos, referir directamente porque aparecen en el texto. Para usar dichos camperos que siempre ayudan esto. ¿Viste que dicen hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño? Bueno, tienen que agarrar la palabra en el texto que haga aparecer a los que los está interpelando, pero no aparecen explícitamente. Siempre, es más, ahora con el diario del lunes es todo más fácil, ¿no? Si ustedes se toman la molestia de ir siguiendo los medios locales, ¿sí? Después del 18 van a encontrar réplicas de distintos actores que van apareciendo y que le fueron contestando a esta pieza discursiva desde distintos lugares. Porque la pieza original es esta, la que hace detonar las repercusiones posteriores de quienes salen a contestarse, o porque se sienten agraviados, o porque se sienten interpelados, o porque se sienten mancillados, o lo que sea. Agraviados, culpados, incriminados. Bueno. O no nombrados, si ustedes quieren. Bueno. Seguimos. Chingui, 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 chingui. Bien. A partir de acá, empieza un laburo, si ustedes quieren, ya con esas partecitas de texto extractadas de ambos artículos, lo que tienen que poder de alguna manera ensayar entre ustedes dos, que forman parte de cada equipo, entre los dos o las dos que formen parte del equipo, es tratar de ver, bueno, hay un enfoque, supongamos, vinculado a derechos de tercera generación, podríamos decir, en el caso del artículo de página 2. ¿Qué enfoque estaría primando, por ejemplo, en el caso del artículo de la arena? Como se darán cuenta, es una pregunta abierta, no tenemos nosotros la solución, no es que hay un enfoque concreto que cuadra con el de la arena, hay que construirlo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que tienen que poder es empezar a animarse, ¿sí? A poder, de alguna manera, fundamentar, cuando digo fundamentar, es traer a la teoría para que hable, ¿sí? Fundamentar qué enfoques se pueden percibir de la producción de estos dos artículos. Cuando digo qué enfoques, estamos hablando de, a ver, vamos a tomar uno o dos. ¿Qué enfoque de derechos? ¿Qué enfoque de perspectiva de género? ¿Qué enfoque de minoridad? ¿Qué enfoque de justicia? ¿Tá? Elijan ustedes el que más les guste, pero vamos, hay en ambos artículos enfoques muy claros de cómo se entiende a la justicia, cómo se entiende a la víctima, cómo se entiende un proceso judicial, qué se entiende por justicia con perspectiva de género, ¿sí? Todos esos son enfoques. ¿Está bien? Bien. Yo sé que están pensando mientras van escuchando. Pero básicamente es por ahí. ¿Tienen que hacer un tratado sobre esto? No, pero sí poder discernir por dónde pasan los hilos argumentales cuando hablamos de justicia con perspectiva de género. Perdón, dice, considera que no están contemplados. Claro. Sí. Es decir, primero van a concentrarse en los que están, ¿sí? Y después, justamente, para enriquecer el análisis, digamos, al página, ¿qué le falta? Y a la arena, ¿qué le falta? Que no está mencionado. El de la arena es más fácil, porque al de la arena le falta todo, en términos de derecho de nueva generación, o de última, de enfoque de género. Pero en el caso de página, ¿qué le faltaría? ¿Qué le falta? ¿Sí? La idea no es acá ir a buscar la verdad en el análisis, sino lo que buscamos es cómo hacemos para enriquecer el análisis, o sea, cómo lo complejizamos. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que en uno y en otro hay enfoques diferenciales, ¿sí? Y reconocerlos. Yo no digo que los puedan explicar, pero sí los tienen que